Bueno, hoy día lo titulamos con la doctora Patricia, que somos parte del Comité de Oftalmólogo Joven, como algunas estrategias en cirugías de pterigio. Nuestra primera ponente es la doctora Patricia Chirino Saldaña. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Realizó la residencia en oftalmología en el Instituto Regional de Oftalmología Javier Servat Univaso. Realizó su fellowship en oncórnea y cirugía refractiva en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Es maestra en ciencias de la investigación clínica, miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro de la Academia Americana de Oftalmología, miembro de la Cornea Society, miembro del ISRS y actualmente es directora del Instituto Regional de Oftalmología Javier Servat Univaso y director médico de CHS Oftalmología de Alta Especialidad. También nos va a acompañar el doctor Julio Hernández Camarena. Él es médico cirujano y realizó la especialidad de oftalmología, graduado en la Escuela de Medicina y Ciencia de la Salud Tecnológico de Monterrey. Realizó su alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Es grado de doctor en Ciencias por Tecnológico de Monterrey en el 2018 y es miembro del Sistema Nacional de Investigación desde el 2016. Es profesor de la cátedra en el programa de residencia en oftalmología en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, realizando el curso de córnea y cirugía refractiva y superficie ocular. Es profesor clínico, realizó curso de pregrado y posgrado en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Grupo Estratégico de Investigación en Terapias Innovadoras en Oftalmología en la Escuela de Medicina y Ciencia de la Salud. Ha publicado más de 30 artículos, exponente y panelista de simposios y conferencias internacionales, y es revisor y miembro editorial de revistas oftalmológicas nacional de México y de muchas revistas internacionales. Por favor, damos la bienvenida a ambos ponentes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Rumi, por la presentación. Gracias a la audiencia por haber acudido a esta reunión. En este día les voy a presentar un trabajo que realizamos en el Instituto Regional de Oftalmología entre los años 2014 y 2017, que lo hemos titulado Efectividad de la membrana amniótica liofilizada más autoinjerto limbo-conjuntival en el tratamiento del pterigion recurrente. Como sabemos, el pterigion pues, es una degeneración conjuntival que se caracteriza por un crecimiento fibrovascular que progresivamente invade la córnea. Histológicamente se lo conoce como una degeneración elastótica y digamos que las áreas en las que el pterigion afecta con alta prevalencia son aquellas regiones que están cerca a la franja ecuatorial por su mayor exposición a la luz ultravioleta, que se cree que es, digamos, el principal factor en la patogenia del pterigion, ¿no? En Perú la prevalencia es alta, todos lo sabemos, sin embargo hay una carencia de estudios epidemiológicos sobre su prevalencia. Encontramos por ahí algunos estudios a nivel hospitalario con cifras variables. En la patogénesis del pterigion, si bien es cierto, no está completamente comprendida. Algo que se ha venido estudiando en los últimos años es el daño en las células madre limbares a causa de la radiación ultravioleta. Se cree que este daño en estas células va a alterar su función de barrera, que es la que impide que las células epiteliales conjuntivales invadan la córnea. Asimismo, vamos a encontrar otros mecanismos fisiopatogénicos como alteración en la apoptosis limbar y algunos otros como cambios en la remodelación con la presencia de metaplasia escamosa y promoción de la angiogénesis. En este caso, que voy a hablar sobre pterigion recurrente, debemos diferenciar que con respecto al pterigion primario va a tener algunas particularidades a resaltar.
El trigium recurrente es una condición en la cual vamos a encontrar mucha fibrosis. Esta fibrosis es extensa y muy profunda que puede generar simblefarón, puede generar restricción en la motilidad ocular por compromiso de los músculos extraoculares. Se acompaña de una inflamación un poco más severa. Pueden darse casos de cicatrización corneal, es decir, que aún liberado el pterigium podemos encontrar leucomas corneales profundos, y también por deficiencia de estas células madre limbares. Eh, Todos sabemos que el objetivo del tratamiento es prevenir las recurrencias y restaurar la superficie ocular inflamada. Sin embargo, en el pterigium recurrente vamos a encontrar en la literatura que existen diversas técnicas quirúrgicas descritas, combinaciones de técnicas y también algunos medicamentos adyuvantes. La técnica en sí no está ideal, no está estandarizada. Sin embargo, podemos encontrar que la inclusión de tejido limbar que contiene estas células madre en estas técnicas va a reducir la recurrencia. Como tenemos un estudio de Alfa-Yes, que fue un estudio, un ensayo clínico en el cual comparando los injertos limboconjuntivales versus los injertos solo conjuntivales, en la inclusión de células limbares vamos a encontrar una recurrencia más baja. También otro problema al cual nos enfrentamos es que la remoción de todo ese tejido fibrovascular generalmente nos deja un lecho escleral muy grande, por lo cual a veces no contamos con tejido conjuntival suficiente para colocarlo en este lecho escleral, ¿no? Asimismo, muchos de estos pacientes no solamente tienen una cirugía previa, sino múltiples cirugías, lo cual hace muy difícil encontrar un injerto adecuado, ¿no? En este escenario, la membrana amniótica sirve, es una alternativa de injerto. Se ha reportado su uso tanto en pterigio primario como recurrente. En el caso del recurrente, las cifras son variables, como ustedes pueden ver, se encuentra una recurrencia entre el 9 al 37.5%. Esto debido a que hay, como menciono, variabilidad en la técnica. Se cree que se debe remover la mayor cantidad de tejido fibrovascular posible, y generalmente cuando se usa membrana amniótica es necesario utilizar algún tratamiento adyuvante adicional, como la infiltración de corticoides o el uso de antimetabolitos. Entonces nos planteamos un estudio tipo analítico, una cohorte retrospectiva en pacientes con el diagnóstico de pterigium recurrente, que fueron atendidos en el instituto en el periodo del 1 de enero del 2014 al 31 de octubre del 2017. Incluimos pacientes entre 20 y 80 años de ambos sexos con una primera recurrencia de pterigium de localización nasal y que hayan tenido el antecedente de la cirugía de pterigium con autoinjerto conjuntival. De alguna manera, para seleccionar aquellos pacientes que ya tenían una deficiencia de conjuntiva. Excluimos a pacientes con pterigium doble, con simblefarón, con algunos otros antecedentes como traumas, cirugías oculares, enfermedad cicatrizal y aquellos que tuvieron pérdida del seguimiento, ¿no? Establecimos dos grupos, el grupo 1, el cual utilizamos membrana amniótica más un injerto pequeño, limbo conjuntival, y un grupo 2, en el cual solo se aplicó membrana amniótica. Algo interesante es que utilizamos para demostrar nuestra efectividad tres variables, las cuales las establecimos a nivel ordinal, ya que en la mayoría de los estudios se considera como punto final la recurrencia corneal. Sin embargo, todos sabemos que en la fisiopatología del pterigium existe un patrón evolutivo en el cual, sobre todo en la fibrosis y en la recurrencia, nosotros sabemos que hay una recurrencia, aun cuando no haya llegado a la córnea, podemos encontrar recurrencia conjuntival con un tejido claramente dirigido hacia la córnea, el cual en la mayoría de los estudios no sería tomado en cuenta. Entonces, a la inflamación la graduamos en 4 grados, ausente, leve, moderado, severa, a la presencia de fibrosis en 3 grados. El F1 sería la carúncula endomo, es decir, que no muestra mayor grado de fibrosis.
El grado de fibrosis 2, cuando el pliegue semilunar estaba desplazado en dirección al limbo, y la fibrosis 3, cuando de plano tenemos una carúncula aplanada y muy estirada hacia el limbo, ¿no? La recurrencia como grado 1, apariencia normal; grado 2, cuando ya encontramos algunos vasos epiesclerales finos; grado 3, cuando hay un tejido fibrovascular franco que invade el área de la superficie ocular sin invadir la córnea, que esta es considerada la recurrencia conjuntival; y el grado 4, que es ya cuando el tejido fibrovascular invadió la córnea, ¿no? Y establecimos como criterios de efectividad, si a los 6 meses posoperatorios la recurrencia en grados es menor o igual a 2, es decir, era de apariencia normal, o podríamos haber encontrado unos vasos epiesclerales finos, y si se presentaba al menos uno de los siguientes, que es inflamación ausente y fibrosis normal, ¿no? Con la carúncula en domo. De alguna manera nos guiamos de los estudios previos, ¿no? Como este estudio de Shimazaki del año 2003, en el cual se propuso esta técnica de la cirugía de pterigión recurrente, en el cual luego de remover todo el tejido fibrovascular se colocaba membrana amniótica criopreservada en todo el lecho quirúrgico, y luego se trasladaba un pequeño injerto limbar, conjuntivo limbar, hacia el área quirúrgica, afrontando el área limbar donante, ¿no? Con el área limbar de la zona quirúrgica. Aquí en este video les muestro un video representativo, ¿no? Donde extraemos todo el tejido fibrótico posible. Eso es muy importante. Toma mucho más tiempo, hay más sangrado, es un poco más complicado, teniendo mucho cuidado de no lesionar el músculo, ¿no? Colocamos en todos los casos mitomicina C por 2 minutos, y colocamos, como ven, en el lecho quirúrgico membrana amniótica, en este caso liofilizada, haciendo una modificación de la técnica con puntos separados y puntos continuos, de manera que la membrana nos quede lo más estirada posible y fija al lecho, ¿no? Sacamos un pequeño injerto limbo conjuntival. Al llegar hacia el limbo, con un crecen invadimos un poco en la profundidad del limbo para extraer este pequeño fragmento, y lo trasladamos al área quirúrgica. Y algo muy importante, que se colocaron puntos a través de este injerto, membrana amniótica y esclera, para poder fijarlo, ¿no? De alguna manera este pequeño injerto también nos serviría como una pequeña barrera, como en el autoinjerto conjuntival utilizado en pterigión primaria. Bien. El seguimiento de las variables digamos, en su forma ordinal, grado de recurrencia, inflamación y fibrosis, los valoramos a través de los datos de la historia clínica, y también por fotografías de lámpara de hendidura que fueron tomadas en las visitas de seguimiento del primer mes, tercer mes y sexto mes postquirúrgico. Finalmente fueron 68 ojos de 68 pacientes, en el cual en el grupo 1, que es el grupo de estudio o de interés, incluimos 33 pacientes, y en el grupo 2, de solo membrana amniótica, 35 pacientes. Las cirugías fueron realizadas por 3 cirujanos, no reportándose complicaciones intraoperatorias. Vemos aquí en la tabla de las características generales, ¿no?, de los dos grupos, que no hubo una diferencia estadística en cuanto a la edad entre los grupos. Sí hubo una mayor proporción de pacientes del sexo femenino y de personas que habitan en zona urbana. Estos datos son característicos de los estudios hospitalarios. Recordemos que el instituto es un instituto de tercer nivel, donde, bueno, que se encuentra en una ciudad principal, y las personas, bueno, que tienen acceso generalmente son las personas de la zona urbana, ¿no? Otros estudios hospitalarios también reportan mayor frecuencia de las mujeres que acuden a consulta por el alivio sintomático y la recuperación de la estética ocular, ¿no? No hubo diferencias en cuanto a la lateralidad, y se operaron en mayor cuantía pacientes con pterigión de grado 2. En cuanto ya a los resultados en el tiempo, vemos que el primer mes
estudiando esta variable de forma ordinal, vimos que había mayor proporción de pacientes con mayores grados de inflamación en el grupo de solo membrana amniótica. Ya la evidencia del incremento de la fibrosis y la recurrencia en sí se da posteriormente. Hacia el tercer mes vemos que la inflamación es de una manera persistentemente mayor en el grupo de membrana amniótica y ya vemos un mayor número de casos de fibrosis avanzada, ¿no? En el grupo, en este mismo grupo, comparación con el grupo de membrana amniótica con el injerto limboconjuntival. Y hacia el sexto mes, como vemos, ya la inflamación de alguna manera disminuye, pero existe un establecimiento franco de la fibrosis y de la recurrencia, ¿no? En el grupo 1 encontramos 2 casos de recurrencia corneal, que serían los casos en general a comparar, si queremos comparar con otros estudios, como había mencionado, la gran mayoría de estudios reportan el último grado de recurrencia con la invasión corneal como recurrencia en sí, ¿no? Y en el grupo 2, 6 casos que constituyen el 17.1%. Algunas fotografías de los pacientes, como vemos en las imágenes superiores, el aspecto del lecho escleral normal, digamos. En la segunda fotografía de la derecha, un ligero avanzamiento del pliegue semilunar, pero bueno, el lecho sin recurrencia. Y en las de abajo podemos ver un poquito más de fibrosis, ¿no? También podemos ver en la foto inferior izquierda el rastro de la deficiencia de células limbares en la parte superior, que sería el lugar donante, y bueno, un caso de recurrencia, como ven, de grado 4, invasión corneal, con avanzamiento del pliegue semilunar y una inflamación leve. En el grupo 2, a diferencia del grupo 1, se observó un poco más de fibrosis, ¿no? Como ven, avanzamiento del pliegue semilunar, una inflamación un poquito más intensa, y en las fotografías inferiores veamos el grado, ¿no? de la fibrosis, que es el grado 3, donde la carúncula se observa aplanada y muy, muy dirigida hacia el limbo, ¿no? Traccionada hacia el limbo por el tejido fibroconjuntival, fibrovascular, perdón. Entonces la efectividad en este tiempo de estudio fue efectivo el tratamiento en el grupo 1 en 28 ojos, constituyendo el 84%, y en 21 ojos en el grupo 2. Esto fue una diferencia significativa, arrojándonos un riesgo relativo de 1,41, que podríamos interpretarlo como que la efectividad del injerto de membrana amniótica más autoinjerto limboconjuntival fue 1.41 veces superior a la técnica de membrana amniótica. Pero también hicimos un estudio multivariado, ¿no? Un análisis multivariado en el cual, como nuestra variable era ordinal, quisimos hacer este análisis también en un modelo de regresión logística ordinal, teniendo como referencia la comparación del grupo 1 versus el grupo 2, que es solo membrana amniótica, ¿no? Más o menos para resumir, aquí la regresión logística ordinal lo que hace es comparar por pasos, dividiendo, por ejemplo, en donde dice umbral, a los pacientes con recurrencia a los 6 meses igual a 1, o sea, aspecto normal, versus los demás grados, ¿no? En el segundo paso, aquellos pacientes que tienen recurrencia, un grado 1, que es un aspecto normal, y el grado 2 con el aspecto de vasos finos epiesclerales, versus todos aquellos que tenían ya la recurrencia conjuntival y corneal, y en el siguiente paso, aquellos que se diferenciaban en tener solo grado 4, ¿no? Versus los demás grados, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí, existieron diferencias estadísticas significativas en este modelo, inclusive cuando incluimos en el análisis algunas variables importantes que tienen que ver también en las diferencias de recurrencia, como son la edad, el sexo, el grado de terigio en la zona de residencia, ¿no? Entonces observamos que el resultado final de este modelo de regresión es el O-ratio, ¿no? Encontramos que fue un O-ratio de 0,24, que es significativo por su intervalo de confianza, como pueden ver ahí,
para un resultado significativo en cuanto a menor número de recurrencias de grado alto en el grupo 1 versus el grupo 2. Dándole una interpretación, este OR de 24 significa que existe una relación negativa, es decir, que el grupo 1 tuvo un 76% menos probabilidad de desarrollar grados altos de recurrencia, es decir, recurrencia conjuntival y corneal, que el grupo 2, dada la igualdad de las demás variables, como son la edad, sexo, grado de pterigion y zona de residencia. Asimismo, encontramos que fue muy significativo para la edad. Como todos sabemos, los pacientes jóvenes son los que tienden más a la recurrencia, ¿no? Los pacientes de 45 años o menos fueron 7,26 veces más propensos a desarrollar grados altos de recurrencia que los mayores de 60 años, dada la igualdad de las otras variables, ¿no? Esto nos hace proponer que en general en pacientes jóvenes debe también disponerse de alguna terapia adyuvante como la infiltración de corticoides u otros antimetabolitos. Bueno, en la discusión, bueno, que comentar, ¿no? Que el paso clave del tratamiento quirúrgico es cubrir el lecho escleral, ¿no? Cubrir el lecho escleral va a disminuir tanto la inflamación, la fibrosis y la recurrencia, ¿no? El ejemplo de ello son las altas tasas de recurrencia que se presentan en los casos de decisión simple, ¿no? Que, bueno, se acompañan también de pobres resultados estéticos, ¿no? Como mencionaba, en los estudios se observa una menor recurrencia cuando se incluye tejido limbar en los injertos conjuntivales. Sin embargo, muchos de estos estudios, su población no tiene una deficiencia de tejido conjuntival. Bueno, en este estudio de Alfayez, por lo menos la mitad o un poco más, la cirugía previa había sido una decisión simple, ¿no? Dejando la esclera desnuda. Entonces, hay la oportunidad de conseguir, de obtener un tejido de buen tamaño, ¿no? Que sería el de elección. Sin embargo, en este estudio nos enfrentábamos a pacientes con algún grado de deficiencia de tejido conjuntival superior y, bueno, como mencionaba, la necesidad de obtener un injerto amplio luego de la resección amplia del tejido fibrótico, ¿no? Entonces, digamos, la combinación de la aplicación de la membrana amniótica con sus propiedades epitelizantes, gracias a esta propiedad de membrana basal que tiene, la propiedad antiinflamatoria, antiangiogénica y antifibrótica, sumada a la transferencia de células madre al área quirúrgica, hace, bueno, que tengamos un resultado, digamos, más temprano. Se sugiere que la epitelización temprana va a reducir toda la cascada inflamatoria, por lo tanto, a menor inflamación temprana, que es crítica entre los primeros 3 meses, vamos a encontrar posteriormente menor recurrencia y menor fibrosis. Esta técnica ha sido utilizada originalmente con membrana amniótica criopreservada. Sin embargo, encontramos pocos casos en la literatura, ¿no? Encontramos una recurrencia en 7 casos en el estudio de Yao. En el estudio de Sangwan, ninguna recurrencia de solo 2 casos, ¿no? En 25 meses de tratamiento. Shimazaki encontró en 4 de 27, ¿no? Aproximadamente un 14,8% de recurrencia. Y en nuestro estudio, modificando la técnica con la membrana amniótica, en este caso liofilizada y a un seguimiento no tan largo, de 6 meses, encontramos la recurrencia 4, que es la que se evalúa en todos los estudios, de 6,1, ¿no? Entonces, bueno, este fue, a nuestro parecer, el primer estudio que reporta el uso de la membrana amniótica liofilizada más el injerto limboconjuntival en el tratamiento del pterigión recurrente con una tasa de recurrencia baja en una manera comparable con con las técnicas que había mencionado anteriormente, ¿no? ¿Qué podemos decir de la membrana amniótica liofilizada? ¿Qué es lo que se conoce, ¿no? Que este proceso de preservación disminuye la concentración in vitro de los factores de crecimiento. Sin embargo, a nivel estructural y bioquímico, Allen encontró que existe una buena similitud de esta membrana amniótica con la criopreservada. Existen pocos estudios realmente de su uso en la superficie ocular, la gran mayoría es con membrana amniótica criopreservada, lo cual suma un poco al conocimiento sobre sus efectos, ¿no? Biológicos.
Mencionar, sí, algunas limitaciones, ¿no? Mencionar el posible sesgo de selección debido a la falta de la aleatorización y emparejamiento de los grupos de estudio, debido a que fue un estudio retrospectivo, el cual tampoco, no, de alguna manera, no controló algunas otras intervenciones que pueden influir también, ¿no? En la recurrencia, como es la medicación adyuvante, posoperatoria, algún tipo de protección ultravioleta, ¿no? Todos ellos pueden influir en los grados de inflamación, fibrosis y recurrencia, y que tampoco fue un estudio enmascarado, pero podría reducirse esto si, o este sesgo si se agregara un evaluador ciego a las fotografías. Bueno, como conclusiones encontramos que en los casos de primera recurrencia de pterigium y deficiencia de tejido conjuntival superior, como en la población de estudio, la técnica de membrana amniótica liofilizada más autoinjerto limboconjuntival fue más efectiva que solo el injerto de membrana amniótica en el control de la inflamación, fibrosis y recurrencia. Que la probabilidad de desarrollar grados altos de recurrencia fue menor con el injerto de membrana amniótica más autoinjerto limboconjuntival que con el injerto de membrana amniótica cuando controlábamos las demás variables como la edad, sexo, grado de pterigium y zona de residencia. Que la probabilidad de desarrollar grados altos de recurrencia fue mayor a menor edad a igualdad de las demás variables y que en la cirugía de pterigium recurrente el uso de la membrana amniótica liofilizada mostró similar efectividad al uso de la membrana criopreservada como único tratamiento reportada en la literatura y inclusive como único tratamiento porque vimos que asociado a tejido limbar fue también la tasa baja. Recomendamos, sí, para mejorar, digamos, la validez de nuestro estudio, realizar estudios a largo plazo prospectivos sobre la efectividad y seguridad de las técnicas o de la técnica empleada, controlando los sesgos que he mencionado, ¿no? E incluyendo tal vez otras variables que se puedan seguir prospectivamente, ¿no? Como la sintomatología, complicaciones quirúrgicas y resultados estéticos. Bien, eso era todo lo que tenía que compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Patricia. La verdad es que tiene unas felicitaciones por su brillante exposición. Tenemos aquí algunas preguntas. Dice el doctor Pedrosa, además de esas variables, es importante considerar el cuidado postquirúrgico del paciente y la ocupación del paciente, el reposo como tal, de acuerdo a la actividad laboral que realiza, ¿no? Así es. Muchos pacientes, digamos que la ocupación no contribuye a su recuperación, ¿no? Y, por ejemplo, hay pacientes que son soldadores o que trabajan en el campo, ¿no? Que creen que la cirugía va a erradicar por completo, ¿no? El problema, pero este es un tejido que rápidamente se inflama y si no es esa inflamación controlada en las primeras semanas, en el primer mes, que es muy crítico, vamos a encontrar crecimiento fibrovascular nuevamente, ¿no? Y eso es algo que debe entender muy bien el paciente, que el cuidado en el primer mes es mucho, debe ser con mucha responsabilidad, porque si no, pues los resultados van a ser cada vez menores, ¿no? Recordemos que la recurrencia de un pterigium recurrente, ya recurrente, es mayor que la primera recurrencia luego de la cirugía de un pterigium primario, ¿no? Exactamente. Bueno, todos sabemos las maravillas de la membrana amniótica, ¿no? Que tiene el efecto de disminución de tejido fibrótico, disminuye la neovascularización, va a trabajar en la respuesta inmune, ¿no? Pero también eso tiene que ir acompañado de otras actividades del paciente, ¿no? Como se dice, es un trabajo en conjunto. Doctora, habló sobre la mitomicina y acá tenemos una pregunta del doctor Germán Mendoza. ¿Cuánto tiempo coloca la mitomicina en el lecho y a qué dilución? Y si usa Ujú. gotas de mitomicina tópica en el postoperatorio. Me imagino que es solo Sí. para el recurrente, ¿no? Sí, sí, solo intraoperatorio durante 2 minutos a 0,02%, ¿no? Y lo lavo con 80, 100 cc. El doctor Germán Mendoza dice, considerando la sutura como un agente externo proinflamatorio en una cirugía de recidiva, ¿se podría usar adhesivo tisular en su reemplazo? Yo creo que es posible, sin embargo,
Bueno, en mi experiencia, la sutura, si se retira a los 7, 8 días, no genera mayor problema, ¿no? Algo que yo he observado con el adhesivo tisular es un poquito más de sintomatología y un poquito más de inflamación en los primeros días también. Digamos que los pacientes se sienten un poquito más incómodos con el adhesivo, ¿no? En los primeros días, pero la sutura en sí es problemática cuando supera los 10 o 14 días en el ojo, ¿no? Exacto. La doctora Karen Samayoa pregunta, el cuidado postquirúrgico es muy importante. Seguramente se medica con prednisolona. ¿Con qué frecuencia lo sugiere? Y si hay algún otro producto, ¿qué opina de la ciclosporina en el primer mes? Ujú. Yo no uso ciclosporina. Recordemos que la ciclosporina tiene un efecto de inicio un poco retardado. Ujú. Generalmente, una vez que se instaura la ciclosporina, deberíamos esperar su efecto en un mes o un poquito más. Entonces, digamos que para el tratamiento postoperatorio inmediato no nos ayudaría, ¿no? No tengo experiencia en usarlo para esos fines, ¿no? En cuanto al tratamiento postoperatorio, utilizo un medicamento mixto, ¿no? Generalmente tobramicina más dexametasona. En caso de recurrentes por 2 semanas, ¿no? Los primeros 7 días cada 4 horas, los siguientes 7 días cada 6 horas. Retiro los puntos generalmente en los primarios a los 8 días, justo en el día 8 y en el recurrente en el día 9 o 10. Y luego que retiro los puntos, coloco un ungüento mixto, un poco más espaciado, 2 veces al día una semana y una vez al día la siguiente semana, ¿no? Digamos que ese es mi esquema de tratamiento, pero si digamos que hay un estímulo proinflamatorio y profibrótico intenso, el seguimiento de un paciente recurrente debe ser más frecuente en el tiempo, ¿no? Si estamos acostumbrados al terigio primario, que lo vemos muy bien al día siguiente, luego el retiro de los puntos y luego tal vez al mes, tal vez el recurrente necesite un poco más frecuente, ¿no? Su seguimiento y si observamos que hay unos indicios de crecimiento fibrovascular o indicios de formación de neovasos, aplicar un adyuvante, ¿no? Un adyuvante. Generalmente es un corticoide, o a veces se usa, bueno, 5-fluorouracilo. Yo no lo he usado para estos fines y también se ha mencionado el bevacizumab, ¿no? En etapa temprana. Cuando tienes una desepitelización importante, ¿qué opinas sobre la vitamina C? Poder agregarle, ¿no? La vitamina C, 1 o 2 gramos diario, cuando hay una desepitelización importante. Ujú. No lo uso. Pienso que si el limbo está bastante conservado, el ojo tiene capacidad de regenerarse epitelialmente, ¿no? Tal vez estaríamos hablando de grados 4, ¿no? En todo caso, vería si tiene una epitelización normal, pero no de inicio, no lo dejo. Aparte del combinado, ¿sugieres algún lubricante ocular de por sí, ya sea en gel o en Ujú. gotas como el hialuronato de sodio que tiene, ayuda Sí, bastante porque es la revitalización? sí, claro que sí, sí es muy extenso bueno, hay mucho problema con la regeneración porque ya conocemos que la estructura limbar está muy alterada. Claro que sí, junto a los medicamentos mixtos que damos, prescribimos hialuronato, sí, en una dosis de cada 6 horas, 4 veces al día lo doy. Ujú. Perfecto. Bueno, tenemos muchas felicitaciones, doctora Patricia. Después el doctor Jorge Alvites dice, ¿cómo ha hecho con los pacientes que recibieron mitomicina y recidivaron? Ujú. Bueno, no tenemos un seguimiento, pero algunos de estos pacientes han vuelto a ser operados, ¿no? La pregunta creo que va más al hecho de si ya recidivó cuando anteriormente le Usaron pusimos mitomicina. mitomicina, ¿no? Bueno, si considero que el paciente es muy joven, no tiene defectos en la esclera, ¿no? Y hay mucha fibrosis, sí vuelvo a colocar mitomicina, ya no en el mismo tiempo, hacerlo un minuto, ¿no? Un minuto. Eh, eh,
o si no, y el paciente es un poco mayor, a veces no consideramos no colocar mitomicina, ¿no? Pero digamos que hay casos a veces que son muy complicados, ¿no? No podemos encontrar tejido conjuntival y están descritos también buscar tejido en el otro ojo, ¿no? Si es que, bueno, el otro ojo es muy sano, ¿no? Muy saludable, no tiene sus problemas, ¿no? Pero sí trato de reducir la mitomicina o no usarla, correcto. Ujú. El doctor Anthony Martínez pregunta, y dice, buenas noches doctora, ¿cuál es su manejo con respecto a los granulomas postquirúrgicos, post cirugía de trige? Ujú. Bueno, todas las veces que he tenido un granuloma lo he excisionado en la lámpara y lo que sí creo yo, bueno, a mí me funciona es que doy el corticoide en ungüento. Tengo la impresión que la distribución o la permanencia, ¿no? Por ser una, digamos, de consistencia oleosa, ¿no? Su formulación tiene más permanencia en el ojo y una vez que retiro los puntos, y bueno, ya es una etapa un poco más tardía también donde aparece el granuloma, ¿no? Sobre las 2 semanas, ¿no? He notado que el ungüento ayuda mucho más, en mis casos al menos, ¿no? Bueno, estos terigiones recidivantes tienen mucho sangrado, mucho tejido fibrótico. El doctor Pedrosa dice, vimos en el video que son cirugías con mucho sangrado. ¿Usted evita al máximo la cauterización? Sí, es más, no llevo o no lo prendo. No uso cauterización. No lo tengo, en general no es algo que me guste hacer en Terigion. No puedo decir que no lo he hecho nunca, tal vez alguna vez, pero no lo tengo en mente de usar. Prefiero hacer hemostasia, claro, demora un poco más, pero no lo uso. No creo que esté mal tampoco usar selectivamente, ¿no? Pero no lo suelo usar. Claro, eso es importante, ¿no? Si en el caso sea supremamente necesario, ¿no? Sea súper Ujú, selectivo y no, porque si no después no, te van a expresar todo, ¿no? La ujú. doctora Caterine Salas pregunta, en el terigio nasal y temporal, ¿cuál es su manejo? Autoinjerto conjuntival si es primario, ¿no? No posible, en los dos casos. Ahí, por ejemplo, no importa si es primario, ¿no? Si tomamos el injerto conjuntival con tejido conjuntival muy cerca al limbo, o podemos sacarlo inclusive un poquito más atrás, ¿no? Y trasladarlo, ¿no? En este caso, el efecto de barrera es el que está demostrado en el primario, que es digamos, el mecanismo por el cual se impide la recurrencia, ¿no? Y son muy problemáticos los pterygium temporales, ¿no? He visto algunos casos en los cuales se coloca el injerto en el área nasal y no en el temporal, ¿no? El temporal es un lugar muy de recurrencia muy agresiva, ¿no? Creo que si hubiera deficiencia extrema de la conjuntiva, pondría en el temporal antes que en el nasal. Pero como han visto, existe un efecto de colocar, aunque sea un injerto pequeño. Entonces, puede intentarse colocar, si no hay mucho, un injerto pequeño, ¿no? En alguna de las dos áreas, de preferencia el grande o completo en el temporal. Doctora, no sé si tenemos, no tenemos más preguntas. ¿Algún tip que le quiera dar a nuestra audiencia? Tenemos muchos residentes, por ejemplo, lo ideal, ¿no? Sería una criopreservada, ¿no? De por sí la mayoría de estudios tenemos con membrana amniótica criopreservada, pero lamentablemente pues acá en nuestro medio es un poquito difícil el acceso a una criopreservada. Tenemos acceso a las liofilizadas que dentro de su estudio demostró que van bastante bien también. Eh, Sí, yo también tenía mis dudas sobre el uso de la liofilizada, pero se observa tanto en la superficie ocular, ahí en el hecho escleral luego de la cirugía de pterygium, y también cuando la utilizamos sobre la córnea. O sea, si bien es cierto, la literatura dice que está reducida la concentración de factores de crecimiento, no está abolida, yo creo, y sí funciona en reducir la inflamación. Lo que sí es un poco más tedioso es suturarla, ¿no? Hay que tener bastante cuidado al pasar los puntos porque
es bastante fina y puede desgarrarse, ¿no? Ahí lo que recomiendo yo es tratar de colocar una sutura continua, porque si esa membrana queda un tanto laxa, ¿no? Sobre el lecho escleral, el parpadeo lo puede mover. Puede ser una buena idea también colocar un lente de contacto un Ujú. poquito amplio, ¿no? Para poder sujetar si es el injerto limboconjuntival o un poco en parte la membrana, ¿no? Amniótica. Ayuda también a veces tenerlo parchado al paciente algunos días, ¿no? Un par de días o alternar el parche, ¿no? Los siguientes días para fomentar que de alguna manera el paciente entre en reposo, porque el paciente que sale sin parche a veces empieza a hacer sus actividades normales, ¿no? No tiene un adecuado reposo y los puntos a veces se pueden soltar, ¿no? Es un poco más delicado. ¿Qué opinas cuando son bastante extensos, ¿no? Son muy agresivos, hay una desepitelización importante y hacer la técnica mixta, ¿no? La combinada, el famoso sándwich, ¿no? Poner epitelio arriba y después hacerle el epitelio abajo. Ya, bueno, yo lo he usado en lo que he reportado con el lado epitelial hacia arriba, ¿no? Ujú. El lado epitelial invertido, ¿no? De alguna manera nos va a ayudar a la inflamación, porque, digamos, va a cubrir la superficie, de alguna manera nos protege a la interna, ¿no? A la membrana interna, y pues nos sirve como un apósito, ¿no? Claro, en este caso, pues en el dirigio Pero tendríamos entraría que tener también pegamento, ¿no? Porque si no nos vamos a poner muchísimas suturas, que de por sí ya la cirugía el con las proceso suturas, inflamatorio. Claro, en este eh, caso va como graft, ¿no? Así como un sí, sí, parchecito. sí, con Claro, injerto. Ajá. muy harto. Perfecto. La doctora Luz Elena Vegaso dice buenas noches, saludándoles desde Arequipa. Por la intensidad de la radiación y la baja humedad en el terigio, es una patología endémica y nunca se termina de aprender. Gracias y un abrazo. Y la Gracias. doctora María José Hernández dice, hola, buenas noches. Considera el uso de lente de contacto terapéutico sin colocar parche en el postoperatorio inmediato. Les coloco lente de contacto y parche. El lente de contacto realmente es para asegurar que no se pierda ese tejido pequeño, ¿no? Esa es otra cosa también que es muy importante, el manejar un injerto limbar necesita de mucho cuidado y mucha hidratación. En la cirugía no puede ese tejido una vez que se ha escindido secarse, ¿no? Hay que mantenerlo húmedo, tratar de no traumatizarlo y al ser tan pequeño y como han visto, tiene que pasarse una sutura a través de la membrana que está debajo y a través de la esclera, ¿no? Exacto, sí. Y, No y sé, es que podría perderse, o sea, si se suelta un punto podría perderse. Entonces, el colocar el lente asegura su permanencia y colocar el parche asegura el reposo del paciente, ¿no? Son casos muy complicados que han demorado tanto la cirugía que no quisiéramos que se pierda el injerto, ¿no? Porque estaríamos en problemas. Coloco ambas cosas, ¿no? Ahora, si es religión primario, sí, es una opción colocar solo lente de contacto, ¿no? De alguna manera para que no moleste el tema de la desepitalización. Hay pacientes que a veces buscan operarse los dos ojos, un tema de que no tienen tiempo para reposar y bueno, es un problema tenerlos parchados, ¿no? Y les coloco lente de contacto, en esos casos. muchísimas gracias, doctora. Excelente exposición y bastantes preguntas de nuestra audiencia. Vamos a pasar a la exposición del doctor. No sé si está conectado. Ah, sí, perfecto. Doctor Julio, ¿cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo Qué está, doctor? gusto, ¿no? Al contrario, qué honor estar aquí con ustedes esta noche. No sé qué hora será por ahí en Perú, Eh, pero para acá está ya tardezón. Acabo de salir también ahí de una disertación de tesis, entonces estamos en track. La verdad que gusto verte, Patti. Mis felicitaciones por el trabajo, está bien interesante y qué buena discusión también se hizo. Y pues nada, me toca a mí presentar un poquito más de evidencia, de experiencia en cuanto a este tema que aparentemente en ocasiones se ve muy árido, pero
como dice por ahí uno de mis profesores, una cirugía de terigión mal realizada es la peor carta de presentación de un oftalmólogo. Eso y una mala reflexión, ¿no? A veces cometemos el pecado de dejar la cirugía de terigión como una cirugía para oftalmólogos principiantes, cuando realmente es una cirugía que conlleva, como vamos a ver también, un poquito más de experiencia en el manejo de tejidos, en el entendimiento de la fisiopatología y en el tratamiento posquirúrgico, ¿no? Entonces, déjenme empezar a compartirles por aquí pantalla, si me permite. Listo. Igualmente, pues espero que tengamos un poquito de tiempo para discutir y también ver sus opiniones, sus experiencias al final de la presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la cirugía de terigión, el aspecto del abordaje, vamos a decir, regenerativo y qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer y más bien qué se ha hecho, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. No tengo ningún conflicto de interés con lo que vamos a presentar por aquí. Sabemos, y como yo lo habló Patti en la primera presentación, que terigión es una patología con algunos mecanismos de patogénesis molecular bien complejos. Tenemos evidencia de un montón de sustancias proinflamatorias, sobreexpresión de las mismas o subexpresión de algunas otras sustancias, moléculas protectoras de la superficie ocular. Tenemos que hay un montón de factores epigenéticos, factores asociados con la modulación de las matrices extracelulares, con la angiogénesis, con la linfoangiogénesis, con la protección contra radicales libres, incluso algunas moléculas asociadas con las migraciones o diferenciaciones de las diferentes estirpes de líneas celulares que hay en la superficie ocular. Ahí marcadas con algunas flechitas están algunas de las más importantes, pero probablemente no sean las únicas. Es lo que sabemos hasta el día de hoy. Una patología que se ve tan simple, que no alcanzamos todavía a comprender. Tenemos un montón de factores de crecimiento celular, de proliferación vascular, de proliferación de angiogénesis, igualmente algunas proteínas asociadas con la supresión de genes o de oncogenes o algunas otras asociadas sobre todo con la migración celular. Hasta ahorita entendemos que hay muchas y hay muchas muy importantes, sin embargo, estas que estamos presentando aquí en esta diapositiva probablemente son las que jueguen un rol más importante en la patogénesis del terigión. Y como ustedes ven, las interleucinas, factores de necrosis tumoral, algunas otras proteínas asociadas con la inflamación, tanto promueven la angiogénesis como la diferenciación celular, como la invasión de tejido e inflamación. Asimismo, la desregulación de la matriz extracelular, tanto en el epitelio conjuntival como en la matriz extracelular subepitelial. Entonces, si ven, es algo complejo, no es tan simple, no se puede resolver con un solo fármaco, no se puede resolver probablemente con una sola cirugía cuando estamos hablando sobre todo de patología recidivante o recurrente. Asimismo, sabemos que hay muchos factores ambientales, ya lo comentaban varios de ustedes y la doctora Chirinos en su presentación, principalmente la luz ultravioleta, pero también se ha involucrado al microtrauma asociado al viento, al polvo, sobre todo en pacientes que están expuestos, por ejemplo, al campo, en zonas donde el trabajo rudo en el campo es muy constante, y la exposición, obviamente, como todo el mundo lo sabemos, a la radiación ultravioleta. Asimismo, hay predisposición genética, ya lo comentábamos, la alteración de genes supresores tumorales, ya sea sobreregulación o subregulación de los mismos, nos habla de una franca alteración en el mecanismo de muerte celular de las células epiteliales, tanto de conjuntiva como de las matrices extracelulares. Y finalmente, obviamente, y también hay mucha evidencia sobre el rol de las infecciones virales, específicamente el virus del papiloma humano, que es el que más se ha centrado la investigación en los últimos años. Más allá del objetivo de esta presentación, pues es acerca del tratamiento. ¿Qué hay acerca del tratamiento? Sabemos que hay muchas técnicas y, como dicen por ahí, cuando hay mucho de algo, quiere decir que ninguno funciona. La primera y probablemente la más antigua es la de esclera desnuda. Sabemos que no es una buena técnica, tiene recurrencias hasta 3/4 partes de los casos. Hay una serie extensas de casos que nos hablan de una recurrencia, como les comento, hasta un 75%. El cierre conjuntival simple, igualmente, hasta una mitad de los casos recurren en 6 meses. También tenemos experiencia con los flaps rotacionales de conjuntiva, una 1/4 parte, un 25% de los casos recurren, eso es mucho. También tenemos el uso de mitomicina C, bastante
famosa en una época. Yo recuerdo aquí en México, durante mi entrenamiento, yo veía que en todos lados usaban mitomicinas y afortunadamente ya se está haciendo uso selectivo de este adyuvante, ya no se usa tan frecuentemente. También tenemos rangos muy variables de recurrencias que van desde un 6-7% hasta un 20%. Obviamente aquí dependía de la forma de uso del tiempo. Y bueno, no dejamos de fuera los efectos adversos que tiene este medicamento, este agente en la superficie ocular, desde derretimiento corneal hasta úlceras, hasta favorecer infecciones en la superficie ocular. Y finalmente la betaterapia, que también afortunadamente ya está prácticamente descontinuada, con tasas de recurrencia que van desde el 0 hasta el 34%, con los secuencias y las consecuencias adversas que ya todo el mundo conocemos sobre el tejido, no solamente conjuntival, sino corneal y escleral también en este tipo de terapia. Más recientemente, y digo más recientemente porque es probablemente nos estamos acercando a lo que se llama el estándar de oro en el manejo del terigión, sobre todo el manejo quirúrgico, es el autoinjerto conjuntival contra el injerto de membrana amniótica. Ya Patti expuso extensamente sobre esto, no voy a andar mucho, solo comentarles que según la evidencia, y como lo está comentando la doctora Chirinos, obviamente el autoinjerto conjuntival es el estándar de oro en el manejo del terigión, por lo menos en el primario. Ya nos presentaba la doctora Patti sus números, la evidencia y los metaanálisis nos muestran también los riesgos relativos protectores, un 0.53 en el autoinjerto contra el uso de membrana amniótica sola, esto es decir, el uso de membrana amniótica sola tiene 2 veces más la probabilidad de recurrencia que si usamos un autoinjerto, es decir, la mitad del riesgo si usamos autoinjerto comparado con solamente membrana. Y obviamente nosotros vamos a ver distintos porcentajes dependiendo de las series que veamos y del trabajo que veamos ahí en la tabla que ustedes que tienen enfrente. Sin embargo, el análisis conjunto de toda esta evidencia nos lleva a favorecer la práctica del autoinjerto conjuntival como técnica de elección para el manejo del terigión, por lo menos el terigión primario, con más evidencia, con menos evidencia, el terigión recurrente. Como ya lo comentamos, entonces, un problema, muchas soluciones, y sin embargo, la recurrencia de terigión sigue siendo una constante en todas estas. Sabemos, como les comentaba hace un ratito, que probablemente el gold estándar vaya muy dirigido hacia incluso el autoinjerto conjuntival en alguna de muchas de sus múltiples usos, como lo vamos a ver más adelante. Hay varias formas de usar este autoinjerto conjuntival. La doctora Chirinos ya nos presentó sus números. Esto es lo que generalmente se acuerda a nivel mundial, según la evidencia, y es la tasa de recurrencia más baja, que va desde un 0 hasta un 10-15% en las series más altas, y la variante de la técnica Perfect, que vamos a revisar, vamos por lo menos rápido a revisar en unos minutos, que es la que según la evidencia tiene la tasa de recurrencia mucho más baja. Claro, vamos a ver los pormenores y las implicaciones que lleva a hacer esta técnica. Esto junto al uso de adyuvantes, que ya se discutieron un poquito después de la charla de la doctora Chirinos, el uso de esteroides tópicos bien juiciosamente y de manera probablemente prolongada en forma de dosis de reducción después de la cirugía, el uso de doxiciclina oral, acitromicina tópica o sistémica, inyección subconjuntival de esteroides o agentes antifibróticos como el 5-fluoracilo, incluso el uso de inyecciones de anti-VEGF, que por mucho tiempo estuvo de moda. Ya vimos que realmente la evidencia nos muestra que no funciona como nosotros esperábamos. Finalmente, el uso, también un poco escéptico de esto, de láser de fotocoagulación para eliminar los vasos nutricios y algunas otras líneas celulares de la superficie ocular, ¿no? Cuando se ve que está proliferando de nuevo esta patología. Entonces, cuando tenemos este escenario donde tenemos múltiples soluciones para un solo problema donde ninguna funciona, tenemos que pensar un poquito afuera de la caja, ¿no? Como dicen por ahí nuestros vecinos los gringos, outside the box. Y esto es precisamente lo que hizo el doctor Sayan Basu hace unos 4 o 5 años en el Viprasad. Él observó que al momento que nosotros veíamos y registrábamos el comportamiento de la conjuntiva vulvar superior después de tomar un injerto, ya sea para una patología como esta, el terigión o cualquier otro injerto que nosotros podamos tomar de esa área, el healing, la cicatrización de esa área de donde nosotros tomamos el injerto cuando respetábamos el tenon, era muy suave, muy homogénea
y prácticamente sin inflamación. Había casos muy, muy esporádicos donde se formaba por ahí un granuloma, en casos en donde ya existía una inflamación basal muy, muy importante de manera preexistente, pero en general todos los pacientes tenían una evolución bien tranquila en cuanto a la conjuntivalización, la epitelización nuevamente de esa área donde se tomó el injerto, sin mayor consecuencia. En base a esto, él se puso a revisar, a observar lo que nosotros ya conocemos sobre la fisiopatología y específicamente, como lo están viendo ustedes aquí, la histopatología del pterigión. Y entonces recordamos un poquito que en un pterigión primario, sobre todo como el que están viendo ustedes en la pantalla, está caracterizado por un epitelio ampliamente proliferativo e invasivo. Ustedes pueden ver las múltiples capas de epitelio en esta toma, en este corte histológico. Se caracteriza también por fragmentación de la membrana de Bowman, ahí lo están viendo en el corte. Se caracteriza también, obviamente, por la infiltración inflamatoria y la creación de neovasos, sobre todo en el tejido subepitelial, y por la activación fibroblástica. Sin embargo, obviamente acá también en la proliferación de células caliciformes, muy importante. Sin embargo, observábamos que realmente bajo de la conjuntiva y la sustancia propia de la conjuntiva, el tenon no sufría de una alteración patológica significativa. Vamos, el tenon aparentemente estaba sano, ¿no? Esto es lo que se podía observar por evidencia. Entonces, él propuso, bueno, además de esto, no, disculpa, antes de eso, también veíamos que había una diferencia significativa entre un pterigión primario y un pterigión secundario. Obviamente, un pterigión recidivante o recurrente estaba caracterizado por un aumento en la linfangiogénesis, en la angiogénesis, mucha más proliferación fibroblástica, y no solo eso, ahí sí involucrábamos a la cápsula de Tenon, es decir, un involucro supraescleral o del tejido supraescleral. Ante estas diferencias en la fisiopatología y en la histología de los pterigiones primarios y recurrentes, él propuso esta técnica para el manejo del pterigión primario. Como ustedes ya saben, como lo vamos a ver, esta técnica se abandonó y ahorita vamos a decir por qué, pero el punto es la forma de pensamiento no lineal en la que o por la cual se abordó este problema que aparentemente, o sobre el cual aparentemente ya no había nuevas soluciones. Él propuso esta técnica que se llama Step Up, en donde participamos ahí como parte de un estudio multicéntrico. El Step Up es el supratenon excision of the region with superior limbal translocation. ¿Y qué era esto? Realmente no tenía mucha dificultad técnica, vamos a decir, comparándolo con una cirugía de pterigión tradicional. Lo que hacíamos era infiltrar con lidocaína con epinefrina sobre el espacio subconjuntival, tratando de elevar el cuerpo del pterigión. Posteriormente hacíamos la excisión de la cabeza del pterigión siguiendo la línea del limbo sin involucrar el tenon. Es decir, dejábamos el tenon intacto, solamente quitábamos la conjuntiva y la cabeza del pterigión, como ustedes están viendo en esa microfotografía. Posteriormente hacíamos la excisión del tejido conjuntival que estaba cabalgando la córnea y obviamente el tejido de fibrosis que estaba como parte de la cabeza del pterigión. Se hacía una excisión con un crescent o con una navaja de bisturí para eliminarlo por completo, nuevamente teniendo mucho cuidado de no tocar el tenon. Desde aquí ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué no vamos a tocar el tenon? Ya lo explicamos un poquito. Aparentemente no estaba tomado, según las muestras histológicas que nosotros tenemos como evidencia, no de nosotros, sino de 50 años. Y como van a ver más adelante, esto pues contrasta completamente con la técnica Perfect, ¿no? Bueno, ahí está liberada la conjuntiva y ahí está el tenon intacto sobre ese espacio. Nuevamente cortamos los remanentes de fibrosis que hay sobre el limbo sin tocar el tenon que está sobre la conjuntiva y posteriormente nos vamos a tomar un microinjerto limbo conjuntival de aproximadamente 1 por 2 milímetros. Importante, lo que hacíamos nosotros aquí era tomarlo, el corte en forma triangular con la navaja de bisturí. Como ustedes pueden ver ahí, lo que hacíamos es simplemente disecarlo, tratando de tomar únicamente conjuntiva y limbo y tratando de no llevarnos mucho el tenon de esa área tampoco. Posteriormente, después de disecarlo, ustedes están viendo por ahí el microinjerto de epitelio limbo conjuntival. Obviamente ahí llevamos un poquito de células madre, de limbo, y este microinjerto lo orientamos con la misma orientación con la que la tomamos, el pico o el ápice del triángulo orientado hacia la córnea y la base hacia la parte conjuntival.
lo ponemos orientado en esta forma sobre el espacio que nos quedaba ahí de la disección de la conjuntiva con la esclera recubierta por tenon. Dejábamos el microinjerto utilizando la sangre con como si fuera un pegamento natural, vamos a decir, así es un pegamento de fibrina natural. Lo dejamos un minuto por ahí reposando y finalmente poníamos un lente de contacto. ¿De acuerdo? ¿Qué resultados tuvimos de esto? Nosotros, como les comentaba, fuimos parte de un estudio multicéntrico, participamos alrededor de 8 centros alrededor del mundo. Nosotros alcanzamos a incluir 27 pacientes con pterigión primario, realmente eran pacientes jóvenes, ustedes lo ven ahí, entre 39 y probablemente 45 años. Ya lo vimos qué pasa con estos pacientes, según la experiencia, obviamente, que tenemos alrededor del mundo y lo que ya presentó la doctora Chirino, son pacientes que específicamente tienen un poco más de probabilidad de recurrencia por la edad. En seguimiento, 1 año. Sin embargo, tuvimos 2 recurrencias. Ustedes van a decir, 2 recurrencias no es mucho. No, no es mucho, pero además eran 27 pacientes. Equivale a un 7.4% de recurrencia, que obviamente está muy por arriba de lo reportado para la técnica Perfect y está por arriba de lo reportado por lo menos en centros con alta experiencia para el autoinjerto conjuntival. Les presento algunas de las microfotografías o de las fotografías con lámpara de hendidura del seguimiento de algunos de estos pacientes. En la columna marcada con las letras verdes está el prequirúrgico de cada uno de los pacientes y en la segunda columna de cada uno de las divisiones, marcado con azul, está el seguimiento a 6 meses postquirúrgico. Realmente, si ustedes lo ven, no eran tan mal resultado. Los resultados no eran tan satisfactorios cosméticamente como con la técnica Perfect o el autoinjerto, pero se resolvía el problema de manera eficiente, muy rápida, con una tasa de recurrencia, sin embargo, ligeramente elevada o más elevada que el gold estándar que nosotros estábamos siguiendo. Esta misma tasa de recurrencia que nosotros presentamos la tuvieron, incluso un poquito mayor, los otros centros. El centro que mayor llegó a reclutar era por ahí en India y también tuvieron una tasa de recurrencia alrededor de un 10-12% y lo mismo reportaban por ahí en algunas otras instituciones y en algunos otros centros quirúrgicos. Entonces se decidió abandonar el proyecto por la alta tasa de recurrencia. Nosotros no vimos como tanto en nuestra experiencia, pero los centros que reclutaron más sí tuvieron experiencias de unas tasas más elevadas de hasta un 15-20%. El seguimiento de estos pacientes se completó, por lo menos de estos que tuvimos nosotros, a 4 años hasta ahorita, y tenemos 3 recurrencias, lo cual eleva un poquito más la tasa de recurrencia en nuestro grupo de 27 pacientes, aproximadamente un 8.2%, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo dejamos en stand-by porque no cumplía con las expectativas que nosotros estábamos llegando a presentarnos. ¿Qué otras opciones se están realizando alrededor del mundo? Ustedes probablemente ya hayan visto esta técnica, se llama mini-SLED. El SLED es una técnica que ya todos ustedes conocen, que nos sirve para tratar la insuficiencia o la deficiencia de células madre límbicas en estos pacientes en donde han tenido de alguna u otra forma un escenario donde se ha perdido esa área de limbo. Esta técnica quirúrgica consiste en tomar una área de epitelio limbo conjuntival, incluyendo células madre, básicamente partirla en muchos pedacitos y posteriormente injertar o implantar estos segmentos de epitelio limbo conjuntival sobre una membrana amniótica y dejarlos proliferar, aprovechando la capacidad totipotencial o pluripotencial de estas células limbo conjuntivales para su expansión a células conjuntivales y entonces cubrir el defecto epitelial y repoblar esa área de pleta de células madre límbicas. Bueno, lo mismo se hace en esta técnica liderada por el doctor Bogantes, Eric Hernández Bogantes de Costa Rica, el doctor Amezcua de Vascontal, me lo conocen, y el equipo de Valenciana en Ciudad de México. Básicamente lo que se hacía la resección tradicional de la cabeza del pterigión y el cuerpo del pterigión, se hace una excisión extensa, se hace una excisión extensa de la capa tenon, de la cápsula de tenon en esa área, y posteriormente se pega con pegamento tisular, la membrana amniótica sobre el lecho, se toma el injerto conjuntival o limbo conjuntival de 2 por 2 milímetros de ese mismo ojo, si es posible, si así lo tiene el paciente, si no hay un riesgo grande, se toma de ese mismo ojo, se parten alrededor de 10 pedazos que ustedes lo están viendo con esas flechitas y en esta área, en el inciso E, en la microfotografía E, ahí están todos los pedacitos de
de esa muestra de 2x2, y posteriormente todos esos pedazos se posicionan sobre el limbo, en el área donde se hizo la resección del pterigión, se aplica pegamento tisular y se deja por ahí un minutito, posteriormente se posiciona el lente de contacto y se da por terminado el procedimiento. Tuvieron resultados bastante buenos. Su tasa de recurrencia fue muy aceptable, menor al 5%, sin embargo, aún seguía siendo mayor que la técnica Perfect, y cosméticamente probablemente tampoco tan complaciente como la técnica Perfect o el autoinjerto conjuntival. Por ahí se sigue extendiendo esta serie de casos, y realmente la recomendación de esta técnica, que se me hace muy innovadora también, es una gran idea, tiene un pensamiento no lineal también, es muy útil para casos donde el paciente no es candidato para un injerto conjuntival, ya sea por poca disponibilidad del tejido, incluso en el ojo contralateral. Nos pone en tela de juicio realmente cuál es el rol de la membrana amniótica y el injerto de la tasa, el injerto de células y tejido limbal en esta área, en el limbo, y si realmente va a disminuir a largo plazo la tasa de recurrencia contra otras técnicas como la membrana amniótica sola o el autoinjerto conjuntival. Si realmente nos va a dar una mejor cosmética, que eso, pues como lo vimos, probablemente no sea así. Sin embargo, es una técnica simple, con una curva de aprendizaje corta, y bueno, nos tenemos hasta el momento un número limitado de pacientes, seguimiento corto, y obviamente nos falta comparar o tener un estudio comparativo controlado, vamos a decir así, contra la membrana amniótica sola o contra autoinjerto para realmente hacer un cara a cara, mano a mano, en la parte de la recurrencia de la patología. Y finalmente, la técnica Perfect, ustedes ya conocen, y la menciono porque probablemente sea una de las técnicas que más estamos utilizando nosotros hoy en día. Hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a la tasa de recurrencia y en cuanto a la cosmética, sobre todo en pacientes con pterigiones grandes, en pterigiones grado 2, 3 o en pterigiones recidivantes recurrentes. Esta técnica Perfect es remoción extendida o extensa de pterigión seguida de un trasplante conjuntival extenso. Fue desarrollada por ahí 2010 por el doctor Lauren Hirst en Australia, en la Universidad de Queensland, Brisbane, Australia, y en su serie de casos, de más de 1000 casos, solamente ha tenido, según sus reportes, una sola recurrencia. En esta serie de casos, él tiene tanto pterigiones primarias como pterigiones recurrentes, y obviamente nos muestra resultados cosméticos superiores de los que nosotros estamos acostumbrados a ver con las técnicas tradicionales. Les paso por ahí el video. Realmente es un resumen muy rápido de la cirugía de Perfect. En el paso 1, lo que tenemos que hacer es realmente marcar el área de la cabeza del pterigión, tener muy claro que si esto se va a retraer, si lo cortamos, entonces tenemos que tener bien preciso dónde vamos a cortar y hasta dónde se va a retraer ese tejido. Posteriormente se hace un corte siguiendo la línea del limbo, como ustedes están viendo en el video. Se trata posteriormente de resecar la cabeza del pterigión. Ahí podemos usar la técnica que cada quien use de manera personal. Me gusta hacerlo o con vanas o con Crescent. Y posteriormente nos vamos a tomar el músculo recto medio con las sedas 4 ceros para liberar todo el tenón excedente. Como ustedes pueden ver, ahí está el músculo limpio prácticamente. Pasamos el tenón y seguimos pasamos la seda, y seguimos limpiando ese músculo hasta que lo dejamos completamente transparente. Seguimos limpiando hasta llegar hasta el limbo, eliminar prácticamente todo el tejido fibrótico que nos dejó ahí ese pterigión, en este caso era un pterigión recurrente, y volvemos a exponer el músculo. En este caso, hacemos un injerto autoconjuntival, aproximadamente de 10x10, aunque la técnica lo describe hasta 13 milímetros. El objetivo primario es llegar hasta el pliegue semilunar. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Y ahorita les voy a decir por qué es importante llegar hasta el pliegue semilunar. Posteriormente tomamos el autoinjerto, tratando de tomar la menor cantidad de tenón posible, siendo lo más limpios posibles al momento de la toma del autoinjerto para que esto sea bastante delgado. Disecamos el autoinjerto nuevamente, tratando de tomar lo menos posible de tenón. Es un paciente joven, un pterigión recurrente, entonces ya se imaginan ustedes que hacen la cirugía de pterigión, cómo está el tenón en este paciente, bastante redundante y bastante sustancioso, vamos a decirlo así. Se realiza posteriormente la sutura del autoinjerto, tratando de irnos hasta la parte posterior
poniendo anclas, sobre todo en la parte anterior del injerto, anclas, es decir, pasar la sutura por epiesclera y pasarlo hacia el otro lado de la conjuntiva sana, y lo mismo se realiza por lo menos en los ápices posteriores de este defecto para unir el injerto conjuntival. La técnica lo describe como punto simple. En esta ocasión yo lo hice con una sutura continua. La técnica original, nuevamente lo comento, lo describe como suturas separadas o interrumpidas. Yo solamente pongo 4 puentes y posteriormente hago la sutura corrida. Definitivamente el resultado cosmético es mucho más superior que cualquiera de las otras técnicas, que incluso el autoinjerto conjuntival simple, por la extensión, como ustedes pueden ver ahí, prácticamente hasta el pliegue semilunar. Ahí el ojo está en abducción total, y podemos ver que cuando él, espero que salga la foto, pero cuando él tiene una aducción, ese relieve que se ve por ahí prácticamente queda como si fuera el pliegue semilunar y prácticamente no se ve cicatriz. La cuestión con esta técnica es que muy frecuentemente por el manejo del músculo extraocular, el paciente refiere diplopia transitoria por 1 o 2 semanas. La razón por la que el tamaño del injerto se ha disminuido de 14 a 15 milímetros, como se reportó en la técnica original en 2010, a 10, 13 milímetros, es que vimos que entre más posterior nos vamos con el autoinjerto, más involucro inflamatorio tiene la región del músculo extraocular y por lo tanto mayor incidencia de diplopia. Entonces, ahorita estamos usando injertos entre 10 y 13 milímetros. 13 milímetros es lo que sugiere como recomendación el doctor Hirst. Y importante, estamos tomando músculos extraoculares, por lo tanto es importantísimo no hacerlo con anestesia tópica ni con sedación. Tenemos que hacerlo o con anestesia perivulvar o con un bloqueo retrovulvar para tratar de bloquear por lo menos el impulso neuromuscular y no tener complicaciones por ahí y que nos vayan a sacar un susto por estar tomando el músculo recto, ¿no? Finalmente les vuelvo a comentar, parece ser que hay muchas soluciones para un solo problema, y esta parte que les voy a comentar ya bien rápido no tiene que ver con cirugía, pero es lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo como proyecto de investigación en nuestra cátedra de oftalmología, investigación básica. El grupo de investigación con enfoque del Tecnológico Monterrey, encabezado por la doctora Judith Zavala y el doctor Jorge Valdés. Estamos haciendo investigación básica sobre otra forma de tratar esto. Actualmente estamos investigando las propiedades antiproliferativas, antioxidantes y la inhibición de angiogénesis de algunas sustancias, específicamente las derivadas de esta planta que probablemente todos ustedes conocen, que es la siempre viva o Sedum dendroideo. Tenemos una línea de investigación muy interesante utilizando fibroblastos de un modelo murino y de terigión humano. Y básicamente los resultados que hemos tenido al momento de hacer una extracción de la sábila y de algunos extractos naturales con mucha ayuda de la gente de bioingeniería y de bioquímica del Tecnológico de Monterrey, es el rol que tiene probablemente estas sustancias como antioxidantes, como remodeladoras de la superficie y específicamente de la matriz extracelular, la regulación de la vasculogénesis, de la angiogénesis en la superficie ocular y de algunas otras sustancias como el factor de crecimiento asociado a tejido conjuntival, tejido conjuntival, y determinar la habilidad antioxidante de estas sustancias. Hemos encontrado algunas hallazgos muy interesantes, sobre todo al momento de hacer extractos muy específicos sobre áreas de la savia que nos han resultado en actividad antioxidante y antiangiogénica. Les resumo básicamente lo que hacemos es hacer 2 cultivos de células de 2 líneas celulares, la humana y la murina, o por lo menos así iniciamos, y posteriormente probamos la savia sola directamente de la planta y 2 extractos de diferente peso molecular con diferentes propiedades ya examinadas o estudiadas de manera muy específica, y posteriormente se ve la eficacia o por lo menos la influencia que tienen estas 3 extractos, la savia sola y los 2 extractos específicos, sobre la viabilidad celular de las células de los fibroblastos murinos y humanos. También vemos qué influencia tiene sobre la expresión de metaloproteínasas de matriz, que es la molécula de actividad
de la matriz extracelular principal que estamos estudiando, el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento asociado a tejido conjuntival. Todo esto también aunado a la prueba para ver la capacidad de antioxidación de estas sustancias con la prueba o con el ensayo de Gris, que básicamente lo que es determinar la producción de óxido nítrico en estas especies o estas líneas celulares. Les resumo muy rápido, la verdad que está muy densa la parte de números, pero básicamente lo que encontramos es que si nosotros aplicamos la savia sola en estos cultivos celulares, la savia sola por sí misma tiene una capacidad de hacer o de eliminar, de matar células de manera directa, tanto en fibroblastos humanos como en fibroblastos murinos. Lo que vimos también es que si aplicamos la savia sola, aumenta la cantidad de metaloproteinasas de matriz que expresan estos fibroblastos. Esto quiere decir que la savia sola, por lo menos lo que contiene en los extractos también, modifica el comportamiento de los fibroblastos hacia un comportamiento más proliferativo, por lo menos en la savia sola. Y lo que encontramos también fue que si nosotros estudiamos los extractos más específicos que contienen propiedades antioxidantes, podemos observar que la cantidad de vasculogénesis y angiogénesis disminuye considerablemente en los cultivos de fibroblastos humanos y murinos en esta prueba por lo menos. Alguna otra extensión de este experimento, también probamos en fibroblastos dérmicos y en fibroblastos de terigión humano. Fuimos ya más específicos sobre el lisado o sobre el concentrado que mejor funcionó en el experimento pasado, y aquí vimos simplemente la expresión de factores de crecimiento vasculares y de tejido conjuntival. Lo que resultó básicamente fue que este extracto específico, después de filtrar muchos tipos de extracto, inhibe la expresión específica de factores de crecimiento vascular endotelial en fibroblastos humanos, y que disminuye al menos 2 o 3 veces la expresión también de tejido, de factor de crecimiento asociado a tejido conjuntival. Finalmente, el análisis de cambio en la concentración de proteínas y de expresión de marcadores de proliferación. En esto no encontramos una gran diferencia en las concentraciones que probamos, pero por ahí va la línea de investigación. No somos los primeros en hacer esto. Hay unas líneas de investigación bien interesante. Aquí estamos viendo de lo que se expuso o lo que se empezó a reportar por ahí en 2016-2017 en el grupo de investigación de la doctora Chen en Taiwán. Y ellos utilizaban o utilizan todavía esta rosemary, la planta o la rosa, esta rosemary, para observar la influencia que tienen los extractos de esta planta, que sabemos que tiene propiedades antioxidantes y propiedades antiangiogénicas sobre las células epiteliales, y vemos un efecto bien interesante en la viabilidad celular con la concentración, específicamente fibroblastos y epitelio, y en la capacidad para actuar como buffer antioxidante en la superficie, o por lo menos en estos cultivos celulares que ellos probaron. Igualmente, hay una investigación muy importante, una línea de investigación muy interesante sobre la eficacia de la cúrcuma en inducir apoptosis, inhibir la expresión de factor de crecimiento vascular endotelial en fibroblastos humanos. Por ahí tenemos probablemente una colaboración con ellos. Entonces va a estar interesante ver lo que salga de todas estas líneas de investigación, no solamente como tratamiento, sino como prevención. Como conclusión, entonces, tenemos que estar siempre pendientes de la innovación. Sabemos que probablemente no sea fácil innovar en este campo, sin embargo, se proponen nuevas teorías sobre mecanismos fisiopatológicos. Toda esta investigación que les acabo de presentar, recordar que no hay resultados negativos o malos. Aunque sea un resultado negativo, nos da información sobre qué sí, sobre qué no, sobre cuál vía actuar o sobre cuál no. Sabemos entonces también, nos queda entre duda el rol de la cápsula de Tenon. Tenemos dos técnicas totalmente diferentes, la que ya les presenté, el Step Up, que dejamos en hold, y la técnica Perfect, que son los abordajes totalmente diferentes. Sobre si es necesario utilizar el injerto de tejido limbal y exponer a una iatrogenia, esa parte del limbo. Definitivamente hasta el momento la evidencia nos dice que sí es prudente hacerlo con mesura y siendo muy juiciosos al momento de tomarlo.
y sobre todo la innovación y exploración de terapias alternativas, sobre todo lo que les acabo de comentar, de moléculas blanco específicas que nos permita actuar sobre mediadores inflamatorios, proteínas antiapoptosis y moléculas oxidativas específicas. La recurrencia siempre va a ser un tema de discusión en este tipo de cirugía, en este tipo de patología. Definitivamente depende mucho de la curva de aprendizaje del cirujano, de la técnica quirúrgica. Probablemente al momento la técnica perfect sea la que sea el gold standard para evitar la recurrencia tanto en tejidos primarios como en tejidos recidivantes, en el tratamiento de los mismos. El rol de la mayor resección de Tenon, una tenectomía extensa, aparentemente es clave junto con el uso de un injerto de mayor tamaño, como lo es en la técnica perfect. Hay muchas propuestas aún en estudio, obviamente se necesita mayor seguimiento, un mayor número de pacientes y finalmente tiempo, que en esta patología nos va a permitir hablar de recurrencias y comparaciones contra un grupo control, que en este caso probablemente sea el gold estándar hasta el momento, el autoinjerto conjuntival o la técnica perfect. Finalmente, hasta el momento lo que les podemos decir es que, como comentaba la doctora Chirinos, la alternativa al tratamiento quirúrgico probablemente sea el autoinjerto conjuntival simple para los casos sencillos o la técnica perfect para los recidivantes o pterigiones grado 3, pterigiones extensos en pacientes con superficie ocular con inflamación importante. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Julio Hernández. Tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio. Dice el doctor Pedrosa, ¿hay algunas características clínicas del pterigion primario que usted considera importante para mayor riesgo de recurrencia? Es muy buena pregunta. Sí, hay muchas características clínicas. Obviamente, lo que ya comentó Patti es muy importante. Localización geográfica, exposición a radiación ultravioleta, exposición a microtrauma y edad. Eso es importantísimo. Secundario de manera clínica en la superficie ocular, inflamación previa, antecedente de alergia no controlada o de larga duración. Por ahí le conocen al pterigión como fleshy. Es ese pterigión inflamado, con bastantes vasos, carnoso. Es un pterigión que cuando tú pones incluso el vasoconstrictor, hablando de eso, me gusta mucho empezar la cirugía con brimonidina. Un par de gotas de brimonidina hacen maravillas en sangrado. Cuando tú pones ese vasoconstrictor en la consulta y ves que no blanquea del todo, que tiene muchos vasos nutricios, eso es un factor de riesgo para la recurrencia. Es un pterigión que tiene una actividad inflamatoria bien importante y yo cuando veo esos vasos me imagino inmediatamente los cortes histológicos que les presentaba hace ratito, en donde vemos toda la angiogénesis, la cantidad de infiltrados inflamatorios, de células de infiltración inflamatoria en el espacio subconjuntival, que me hablan de que vamos a tener que ser muy, muy agresivos al momento de estar haciendo la resección del tenon, en este caso. Posibilidad incluso de usar mitomicina intraoperatoria por debajo de la resección conjuntival, con todas las precauciones que esto implica, y el uso bien juicioso y extenso, obviamente monitorizando todas las consecuencias y efectos adversos de los esteroides después de la cirugía. Entonces yo les diría eso, ¿no? Edad, antecedentes, la zona geográfica, exposición al sol y ambiente, y esa carnosidad, ese fleshiness que puedan tener los pterigiones, ¿no? En los pacientes que tienen una recurrencia, ¿espera algún tiempo prudencial para hacer una segunda intervención o algún Es muy buena pregunta también. Creo que no hay una respuesta para eso. Cuando hay una recurrencia, creo que te das cuenta desde el primer mes. Te das cuenta que el tejido fibrovascular viene creciendo desde la periferia, desde las alas de atrás. Cuando no hiciste una resección extensa, no te llevaste mucho limbo. Creo que no hay un punto en específico, pero el uso, por ejemplo, de algunas sustancias como esteroides intralesionales o por debajo del tejido que estamos viendo que está creciendo, junto con inhibidores del VEGF, no hay mucha evidencia realmente de la eficacia en su uso. Sin embargo, en ocasiones yo los he usado con algunos resultados favorecedores. Yo les diría, si al mes ya están viendo que hay un tejido fibrovascular en la zona de resección, probablemente ya vaya a ser necesario ir platicando con el paciente. Él lo nota,
créanme que lo nota, él sabe que viene por ahí, ya empieza a ver su ojo inflamado, entonces creo que es prudente si ya empezamos a ver algo de ahí, entre las 6 semanas y los 2 meses, si existe hay algo ahí, empezar a hablar con el paciente la probabilidad de repetir el procedimiento, siendo más agresivos, obviamente utilizando mitomicina y de preferencia usando la técnica Perfect. Nos acompaña nuestro presidente de la Sociedad Peruana, el doctor Nateri. Él, Gusto, doctor. él refiere bueno, sus felicitaciones a ambos ponentes. La doctora Gladys Delgado pregunta, en pterigium primario con alto riesgo de recurrencia, ¿qué técnica prefiere y cómo maneja el postoperatorio? Actualmente es una buena pregunta. Creo que por simplicidad, en la gran mayoría de los pterigiones primarios, que son pequeños, aunque estén muy carnosos, o lo que ustedes gusten, creo que uso el autoinjerto conjuntival con mitomicina. Sin embargo, si es un pterigión grande en un paciente joven, me inclino a hacer Perfect, la técnica Perfect con los asegúnes que esto implique, el tipo de anestesia. Es una cirugía mucho más tardada. Como ustedes vieron, implica mucho más disección de tejido, manejo del músculo, y definitivamente la parte del postoperatorio es muy, muy, muy importante. En lo personal, yo uso el esteroide tópico por alrededor de 6-8 semanas después de la cirugía, en dosis reducción, obviamente monitorizando muy bien la tensión intraocular, pero yo te diría probablemente autoinjerto extenso, aunque no hagas Perfect, no tomes el músculo, pero un autoinjerto extenso con una tenectomía bien generosa y de preferencia, si ya sabes que es un paciente con riesgo, utilizar mitomicina, mitomicina al 0.02%. Creo que no está de más, obviamente, tener que ser, insisto, ser muy, muy juicioso y muy precavido con la irrigación extensiva después de usarla, ¿no? Pero creo que sería esa mi recomendación. Perfecto, doctor. Doctor, en los que son respondedores, justo hablando sobre los picos de presión intraocular de algunos pacientes, ¿no? Porque cuando ya son recidivantes, algunos, incluidos, ¿no? Tenemos mucho miedo a esta recidiva, y algunas veces utilizamos unos corticoides un poquito más fuertes, como la prednisolona, y son respondedores, ¿no? De presión intraocular. Pasa, rota a otro antiinflamatorio, o sea, a alguno más bajito, lotepregnol, dexametasona, flormetolona. Sí, sí, creo ¿Cuál que es eso su es una corticoide de buena, elección? sí, una buena un buen tip. De inicio, el uso de esteroides potentes es importante, dexametasona específicamente, de superficie. Y en caso de respondedores, sí ser muy, muy, muy cauteloso con la presión intraocular, estar midiéndola prácticamente 2 o 3 veces a la semana, no descartar el uso de hipotensores si no lo está usando, o estar bien asesorado ahí con el especialista en glaucoma. Y definitivamente el uso del loteprenol etabonato creo que sería una excelente herramienta en este caso. Recordemos que no está exento de los picos de presión intraocular, pero se presentan con mucha menor prevalencia o menor incidencia que con los otros esteroides, ¿no? Nos habló sobre el bevacizumab, ¿no? Sí. ¿Cuándo aplicarlo? O sea, cuando ya, o en qué momento. Mira, la evidencia realmente es muy, muy pobre en cuanto al uso del bevacizumab o cualquier otro tipo de antiangiogénico. Eh, Recordemos que la fisiopatología del pterigión es bastante compleja, como lo vimos en las primeras 2 diapositivas. El VEGF es una de las muchas sustancias que parece estar involucrada en la fisiopatología. Es una de las múltiples vías por las cuales puede haber una recurrencia, no solo de la angiogénesis, sino de la proliferación celular en esa área. Sí, yo te comentaba que en ocasiones lo que hago es hacer una combinación entre esteroide subconjuntival más anti-VEGF en pacientes en los que yo estoy notando que existe un crecimiento, una recurrencia inminente del tejido fibrovascular en el área de resección. Probablemente yo lo reserve para esos casos únicamente. No lo uso de manera preoperatoria. Yo conozco algunos colegas que lo usan de manera preoperatoria eh, o de manera tópica incluso. Nuevamente, la evidencia en cuanto al manejo de este tipo de sustancias en pterigión o pterigión primario recurrente no es muy alentadora, así como con la vascularización corneal, como ustedes saben.
Entonces, yo lo resumiría y lo dejaría para una recurrencia inminente donde lo voy a usar junto con un esteroide subconjuntival. Tratar de abordar el problema por dos vías. El doctor Pedrosa nos pregunta, considerando las interleuquinas en la fisiopatología del pterígio, ¿considera usar AINES tópicos? Es una también buena pregunta. Sí, definitivamente no se descarta, ¿no? Recordemos que el punto donde intervienen los AINES para limitar la inflamación es bastante reducido si lo comparamos, por ejemplo, con el esteroide. Sin embargo, el uso conjunto de ambos medicamentos no es una idea descabellada, de manera juiciosa, obviamente. Hay por ahí un par de trabajos de investigación, no recuerdo ahorita los autores, en donde se usan los dos al mismo tiempo. Probablemente disminuye un poquito la probabilidad de inflamación postoperatoria de manera importante, y después en el postoperatorio obviamente estás atacando el problema de dos vías. Sin embargo, creo que no se ha visto mucho la eficacia o la eficiencia de estos para inhibir la inflamación en este tipo de pacientes, que sabemos que es bastante complejo, y pues, se prefiere definitivamente el uso de esteroides. Perfecto. Bueno, Santiago Encinas manda una parte de nuestro equipo de oftalmólogos jóvenes también y manda sus felicitaciones a ambos ponentes. No sé si tenemos alguna pregunta más. Dice, la doctora Tatiana Bosa, ¿hasta qué plano corneal hace la resección de la cabeza del pterígio? No, la cabeza de pterígio la quito literalmente hasta donde se viene. O sea, a ver, es importante recordar que si nosotros rebasamos esa área de Baumann, inducimos también la parte de la cicatrización, incluso podemos inducir melting corneal en esa área donde nosotros hicimos la excisión. Hay que recordar también que, sobre todo en pterigiones recidivantes, hay que ser muy cuidadoso al momento de estar haciendo la resección de la cabeza del pterigión. Honestamente, casi no uso Crescent, precisamente porque tienes menos control en el momento de la disección de esta área. Trato de hacerlo de forma Roma, hasta donde se pueda, con las vanas. Hay puntos en nuestras regiones recurrentes donde hay mucha fibrosis y hay que hacer una resección un poquito más profunda con Crescent, pero tratar de no abarcar más allá de la membrana de Bowman. Y ustedes lo van a ver, vas a ver, creo que ya todos lo han visto. En cuanto empezamos a llegar al Bauman, se empieza a estrellar todo, ¿no? Empiezas a ver blanco, blanco, blanco. Ya cuando llegaste ahí, ya no le sigas. Probablemente no sea buena idea seguir hacia el estroma. Puedes inducir algo de lisis, sobre todo en pacientes en los que has utilizado algo de antimetabolitos como mitomicina durante la cirugía. Creo que no sería buena idea. Entonces, hacer entender también al paciente que esa área de ahí probablemente queda algo de leucoma, que es algo que no vamos a poder quitar definitivamente. Lo importante aquí es quitar la mayor cantidad de fibrosis pre-Baumann que podamos al momento de la resección de la cabeza. Claro, es muy importante también tener cuidado porque no consiste en arrancar nada más, ¿no? Porque ahí es Exacto. donde podemos producir más daño. La Así es. doctora Luz Elena Vegaso dice, el uso del colirio de mitomicina está entre las opciones de tratamiento cuando se ve amenaza de recidiva. ¿Y a qué concentración? Gracias por su presentación. Igual, creo que eso es algo que es bien ampliamente usado. Colirio de mitomicina nuevamente se ha comprobado su eficacia. Se usó mucho tiempo como coadyuvante en la técnica de esclera desnuda. Creo que por las complicaciones que podamos tener con el uso de mitomicina, no solamente de complicaciones extensas o graves como las que podemos todos conocer, como lisis corneal, lisis escleral, adelgazamientos, incluso infecciones asociadas a la inmunosupresión local. El daño que puede provocar el uso extensivo o prolongado de la mitomicina en la superficie ocular a las células caliciformes y a otro tipo de líneas celulares en la superficie ocular, creo que ha dejado de un lado el uso de la mitomicina tópica. Generalmente las concentraciones que se usaban pueden ser desde el 0.002% hasta el 0.02%. La evidencia que hay sobre esas concentraciones no vio una diferencia significativa en la tasa de recurrencia, que quiere decir que entre menos sea la concentración, si la vamos a usar, mejor, porque realmente no ha probado ser más eficiente una concentración alta en reducir la recidiva. Como les comento, sí, se usa de manera, es bien común encontrarnos a quien lo use, no es descabellado y se usó por mucho tiempo, se sigue usando. De preferencia, si se hace, que sean concentraciones lo más bajas posibles y teniendo en cuenta que se tiene que estar teniendo una exploración continua de la superficie ocular para evitar efectos adversos de este medicamento, ¿no? Perfecto.
Doctor, muchísimas gracias por su presentación. A la doctora Chirinos también. Pedimos por favor, porque necesitamos tomarnos una foto con el comité y con los que están actualmente. Pues está nuestro presidente de la sociedad, el doctor Dino Nateri. Saludos, doctor. Gusto. ¿Cómo está? Bueno, yo voy a decir hasta el número 3. 1, 2, 3. No sé si pueden prender sus cámaras. Muchísimas gracias, doctor. Ay. A ver. 1, 2 y... Perfecto. Muchísimas gracias, doctores. Gracias por estar presentes. Tuvimos muchísimas preguntas, realmente un tema bastante interesante y sabemos que vamos a invitarlo nuevamente, doctor Julio. Hombre, muchas gracias por la invitación, doctora. Pati, qué gusto, doctores, un gusto. Esperamos Igualmente. la Un pandemia gusto. nos Felicitaciones. permita viajar pronto. Sí, Ya Dios nos veremos permita. pronto. Dios permita. Muchísimas gracias, doctora Patricia, doctor Dino Nateri. Muchísimas gracias por estar Gracias. presente también. Hasta luego, buenas noches a todos. Un gusto. Abrazo hasta allá. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Muy buenas noches. Gracias por la presentación. Gracias, doctores. Hasta luego.